Hola jóvenes, vamos a hacer un problema de pérdidas en tuberías en paralelo. Aquí tenemos entonces el enunciado del problema. Básicamente tenemos una red de tuberías en paralelo. Fíjense que tenemos una tubería por arriba, una tubería por abajo, que forman una tubería en paralelo, una serie de tuberías en paralelo. Nos dan los datos de la línea 1, nos dicen que la línea 1 tiene 3 pulgadas de diámetro, tiene 20 metros de longitud. Nos están diciendo también que posee dos válvulas de globo, un intercambiador de calor y nos dan los datos del coeficiente de pérdida del intercambiador de calor. Aparte de eso, pues tenemos un codo. De la línea 2, y nos dicen que el intercambiador de calor necesita para trabajar en perfectas condiciones un caudal de 8 litros por segundo. Para la línea 2, entonces, pues nos dicen que tenemos dos codos, dos dispositivos y nos dan sus respectivos K y una válvula de compuerta. Entonces, lo que nos están pidiendo en el problema es que calculemos la caída de presión que hay entre A y B y que luego calculemos el caudal que circula por la línea 2. Observemos lo siguiente. Como por la línea 1 nos están dando el caudal, además tenemos el diámetro, nosotros podemos calcular la velocidad. Y como tenemos velocidad y diámetro, podemos calcular el número de Reynolds. Además, conocemos que la línea, la estructura es de acero comercial, por lo tanto conocemos la rugosidad absoluta, que nos la dan de 4,5 por 10, 4,6 por 10 a la menos 5. Entonces, tenemos que conocemos la rugosidad y conocemos el diámetro, por lo tanto conocemos E sobre D, que es la rugosidad relativa. Por lo tanto, si conocemos el número de Reynolds y la rugosidad relativa, nosotros podemos calcular el factor de fricción por la ecuación de Allan o la ecuación de Colebrook o por el diagrama de Moody, entre otras. Entonces, el problema, digamos, la primera parte, que es calcular la pérdida de presión entre A y B, se convertiría en un problema tipo 1, que ya hemos visto, que podemos calcular el número Reynolds y por lo tanto y además es sobre D y por lo tanto el factor de fricción. Y una vez que nosotros tenemos el factor de fricción, podemos calcular las pérdidas también. Vamos a observar también en el problema que si nosotros aplicamos la ecuación de la energía entre A y B, nos podemos ir tanto por la línea 1 como por la línea 2. Y vamos a observar entonces que como no hay algún dispositivo extra, por decir una bomba o algo así, en ninguna de las líneas, vamos a encontrar que las pérdidas que van desde A hasta B por la línea 1 es igual o son iguales a las pérdidas que van por la línea 2. Entonces procedamos a hacer el problema. Bien, aquí tenemos los datos que nos dan en el problema. Tenemos la línea 1, el caudal, el diámetro, la longitud y tenemos los accesorios, un codo, dos válvulas, un intercambiador de calor. Aquí coloqué de una vez los datos de LE sobre D para los accesorios. Sabemos que LE sobre D para un codo de 90 grados es 30, que la válvula de globo son 340, como tenemos dos, pues serían 2 por 340. Y del intercambiador de calor nos dan el coeficiente de pérdida de 36. Entonces, bueno, lo que hice fue sacar acá directamente la sumatoria de los LE sobre D y la sumatoria de los K. De la misma manera se aplicó para la línea 2. Tenemos el diámetro de 2,5 pulgadas, una longitud de 45 metros. En este caso, y al igual que en la línea 1, pues llevamos los diámetros a metros para trabajar con unidades congruentes en el sistema internacional. Tenemos dos codos de 90, una válvula de compuerta, en este caso la válvula de compuerta tiene un LE sobre D de 8, lo podemos encontrar en las tablas que ya hemos venido trabajando, y nos dan el K o el coeficiente de pérdida de los dos dispositivos hidráulicos, que son de 8 cada uno. Hacemos, al igual que con la línea 1, la sumatoria de los LE sobre D, en este caso a 68, y de la coeficientes de pérdida, que son los K, que son 16.
tenemos entonces que por la ecuación de la energía aplicada aquí entre A y B, vamos a tener que como los caudales a la entrada y a la salida son iguales y yo puedo asumir perfectamente que el diámetro de la entrada es igual que el diámetro de la salida, entonces las velocidades deben ser iguales, recordando que el caudal, la velocidad es el caudal entre el área. Si el caudal es el mismo y las áreas son las mismas, las velocidades son iguales, por lo tanto esto se cancelaría. Y por otro lado, pues nos habían dicho que las alturas eran las mismas. Nos queda entonces que las pérdidas van a ser igual al cambio de la presión entre A y B, ¿no? Dividido entre el gamma del fluido. Como nos están pidiendo es la diferencia de presión de A a B, entonces pues calcularíamos con el HL. Fíjense que en este caso HL sería HL1, porque nosotros estamos aplicando la ecuación entre A y B por la línea 1. ¿Sí? Estamos aplicándola por la línea 1. Pero si nosotros aplicamos esa misma ecuación por la línea 2, pasa lo mismo, se nos cancelarían las velocidades, se nos cancelarían las z y nos quedaría también que, digamos que la diferencia de presión entre A y B dividido entre gamma va a ser igual a HL2. De aquí nos quedaría como conclusión que las pérdidas, si yo las calculo por la línea 1, deben ser igual que las pérdidas si las calculo por la línea 2. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque como tenemos los datos de la línea 1 completos, podemos calcular las pérdidas completas. Y entonces, ya teniendo las pérdidas por la línea 1, podemos tener las pérdidas por la línea 2, ya que son iguales. Bueno, aquí tenemos la ecuación de las pérdidas por la línea 1. Tenemos que calcular F1, porque la longitud, el diámetro, la velocidad la podemos hallar. Recordemos que la velocidad pues, es el caudal entre el área, pero el área es el diámetro, pi por el diámetro al cuadrado entre 4 que pasaría para arriba. Como conocemos todo, podemos calcular la velocidad. Entonces, la velocidad la tenemos, la sumatoria de los LE sobre D ya la tenemos, ya las tenemos anotadas anteriormente, y los K. Yo lo que voy a hacer es que voy a sustituir todos estos valores y voy a calcular HL1 para no alargar tanto el problema. Ustedes háganlo en sus casas. Aquí calculo entonces B1 con la ecuación que tenemos acá, y vamos a proceder a calcular también el número de Reynolds. Como ya tenemos B1, el diámetro 1 lo conocemos en metros, la viscosidad es 1,15 por 10 a la menos 6, que nos lo dan en el dato. Vamos a calcular entonces el número de Reynolds. Ok, tenemos entonces los valores, sustituimos en la ecuación y obtenemos el valor del número de Reynolds para la línea 1. De la misma manera, como conocemos el valor de E, porque dice que una tubería de acero, cuya rugosidad es 4,6 por 10 a la menos 5, lo dividimos entre el diámetro y ya tenemos E sobre D. En este caso, nuestro valor de E sobre D vale 5,9 por 10 a la menos 4. Ya sabemos que si conocemos el número de Reynolds y E sobre D, podemos calcular el factor de fricción usando la ecuación de Allan. Ustedes hagan en su casa, ustedes tienen ahí la ecuación, sustituyan los valores y obtengan el valor que yo acabo de calcular acá, que me dio 0,02. Háganlo porque a veces es un poquito complicado hacerlo, pero también pruébenlo de calcular por la ecuación, por la tabla o la gráfica de Moody. Bien, entonces ya estamos listos para calcular las pérdidas. Recordemos que HL sobre el LE sobre D, perdón, nos dio 710. Y el K para la línea 1 nos dio 36. Todos los demás valores los tenemos y podemos sustituir para calcular HL1. Entonces, en este caso, HL1, que ya dijimos que era igual a HL2, nos dio 7,95 metros. Esas son las pérdidas por la línea 1, que son iguales a las pérdidas por la línea 2. Si nosotros despejamos de aquí la presión como la teníamos aquí calculada, entonces el delta P nos va a dar
ya sea que nos vayamos por la línea 1 o por la línea 2, nos va a dar pues 7,95 multiplicado por 9,81 newton por metro cúbico, que es el peso específico del agua en kilonewtons. Entonces eso nos da un valor de 78,03, 78 podría ser, bueno, kilopascales. 78 kilopascales. Ya entonces tenemos la presión, que era lo que nos pedían en la primera parte del ejercicio. Bien, una vez resuelto la primera parte, vamos entonces ahora a calcular la segunda parte que nos piden, el caudal por la línea 2. La ecuación que vamos a usar para calcular la línea 2, pues es la misma que usamos para calcular el de la línea 1, pero con una diferencia. Recuerden lo que les decía, en la línea 1 teníamos el caudal y teníamos el diámetro, por lo tanto teníamos la velocidad, podíamos calcular el número de Reynolds y con E sobre D pudimos calcular el factor de fricción. Ahora, para la línea 2 nos están pidiendo la velocidad, por lo tanto, obviamente no la tenemos si no nos la están pidiendo, ¿verdad? Si no tenemos la velocidad, no podemos calcular el número de Reynolds y esto se convierte en un problema tipo 2, que vamos a resolver exactamente igual que hemos resuelto los problemas tipo 2 cuando son en líneas en serie, ¿no? Entonces, recordemos el procedimiento. Nosotros vamos a despejar la velocidad de esta ecuación. Vamos a despejar la velocidad y vamos a sustituirlo todo lo que nosotros conozcamos. Entonces, voy a acelerar esto un poquito para no perder tanto tiempo en escribiendo la ecuación. Entonces, bueno, aquí ya despejando la velocidad en 2, nos quedaría entonces la raíz de las pérdidas multiplicadas por 2g y dividido entre todo esto que está entre paréntesis, que es lo que tenemos acá. Sustituyendo los valores ya tenemos HL2 que es igual a HL1, lo hemos calculado y nos había dado 7,95. La sumatoria de L sobre D, que aquí lo tenemos, era 68, la longitud 45, el diámetro 0,0627 llevado a metros. Recuerden que era 2 pulgadas y media, ¿no? Y bueno, sustituimos todo, simplificamos un poco y nos queda esta ecuación. Esta ecuación la vamos a llamar la ecuación A. Ecuación A. Y vamos a aplicar el procedimiento que ya ustedes conocen para hallar la velocidad que necesitamos. Porque recuerden, como no tenemos la velocidad, no tenemos el número de Reynolds. Y si no tenemos el número de Reynolds, pues no podemos tener tampoco el factor de fricción para poder calcular este HL2 que necesitamos calcular. Pero entonces, bueno, no, perdón, el HL2 lo tenemos, la velocidad, necesitamos calcular la velocidad y pues para poder calcular la velocidad necesitamos asumir un valor de F2 y poder calcular todo lo demás a través de las ecuaciones que ya nosotros conocemos. Entonces, vamos a proceder con el procedimiento. Ok, aquí escribí el procedimiento, vamos de todas maneras a volverlo a explicar. Una vez que nosotros tenemos la ecuación A, donde estamos despejando la velocidad, entonces nosotros debemos asumir un factor de fricción. Yo ya les expliqué a ustedes cómo asumir un factor de fricción. Puede ser un valor entre 0,02 y 0,022, más o menos, o asumir o con el E sobre D, asumiendo un Reynolds alto, podemos también leer directamente en el gráfico de Moody, suponiendo que estamos en la zona rugosa. Para no ir al gráfico de Moody y complicar un poquito esto, vamos a simplemente a escoger un valor de fricción de 0,02. ¿Sí? Como le digo, podemos escoger un valor entre 0,02 y 0,022, que son valores que se repiten bastante. Una vez que nosotros tenemos ese factor de fricción que asumimos, ojo porque este no es el factor de fricción real, vamos a calcular la velocidad en 2 con la ecuación A, como lo tenemos acá. Esa velocidad, calculándola, me dio 2,218 metros por segundo. Con esa velocidad, pues yo puedo calcular el caudal, recordando que el caudal es la velocidad por el área. Como tengo la velocidad y el diámetro, puedo calcular entonces el caudal. El caudal me dio 6,85 por 10 a la menos 3
metros cúbicos por segundo, o lo que es igual a 6,85 litros por segundo. Una vez que ya nosotros tenemos la velocidad, podemos calcular, y el diámetro que lo conocemos, podemos calcular el número de Reynolds. El Reynolds me dio 120,944. Y con el número de Reynolds y el E sobre D, recordemos, es 4,6 por 10 a la menos 5, el diámetro lo tenemos por aquí. Dividiendo, eso me da 7,34 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y con E sobre D y el número de Reynolds podemos calcular el factor de fricción utilizando la ecuación de Allan o el gráfico de Moody, lo que queramos. Entonces, a mí me dio 0,021. En realidad dio bastante cerca, dio 0,026, pero bueno, vamos a trabajar con 3 decimales aquí. Inicialmente pues era 0,020. Vamos a ver, fíjense, como no nos dio igual que teníamos, que habíamos asumido, vamos a repetir el procedimiento. Entonces, yo lo que hago es que coloco el último que me dio aquí y repito, sustituyo este valor de la fricción, lo sustituyo en la ecuación A, que ya lo conocemos, y obtengo un nuevo valor de la velocidad. La velocidad me dio muy parecida porque estamos bastante cerca ya, y me dio 2,191. Luego, pues con esa velocidad y el diámetro puedo calcular el caudal. Me dio 6,77 por 10 a la menos 3. El número Reynolds también da bastante parecido, 474. El E sobre E sigue siendo el mismo, se no varía. Y el factor de fricción que nosotros vamos a calcular mediante la ecuación de Allan o el gráfico de Moody es de 0,021, que vemos que se repitió. Entonces, una vez que se repite, pues ese ya es el valor final. Y como calculamos el caudal con ese valor de la fricción, pues nuestro caudal final en 2 va a ser 6,77 litros por segundo o 6,77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Bien, con esto terminamos el problema. Fíjense que es bastante sencillo. Una vez que ya nosotros hacemos problemas tipo 1, tipo 2 y tipo 3, entonces podemos calcular sin ninguna dificultad este tipo de problemas. Básicamente, resumiendo, por la línea 1, como teníamos el caudal por la línea 1, pues empezamos por ahí porque es donde más datos teníamos. Y eso era un problema tipo 1. Como los problemas tipo 1 no tienen ninguna dificultad porque todo se puede hallar, con eso calculamos la diferencia de presión y las pérdidas por la línea 1. Y cuando lo hicimos por la línea 2 vimos que la ecuación era exactamente la misma, HL1 era igual a HL2. Por lo tanto, una vez que nosotros calculamos la línea 1, las pérdidas por la línea 1, ya tenemos las pérdidas por la línea 2. Y una vez que tenemos las pérdidas por la línea 2, podemos calcular el caudal por la línea 2 aplicando la ecuación de las pérdidas y despejando la velocidad. Recuerden que yo les dije que el procedimiento para los problemas tipo 2 es despejar la velocidad de la ecuación de las pérdidas. Y pues una vez que tenemos esa ecuación, asumimos el factor de fricción. Ya les dije también cómo asumirlo. Asumimos el factor de fricción, calculamos la velocidad por esa misma ecuación que ya habíamos despejado, en la que habíamos despejado la velocidad. Calculamos el caudal, los números de Reynolds, porque conocemos todos, sobre él lo conocemos, y calculamos el factor de fricción. Verificamos que este factor de fricción que calculamos sea igual al que nosotros asumimos. O en este caso no es exactamente igual, pues quisimos aproximar un poquito más y dimos otra iteración. En este caso entonces tomamos el último valor que nos dio de F, lo colocamos como el valor asumido y recalculamos todo exactamente igual como lo hicimos y llegamos a un factor de fricción calculado por el diagrama de Moody o por la ecuación de Allan o la de Colebrook, que es igual al que habíamos asumido. Una vez que el valor de fricción se repite, entonces podemos calcular o tomar el caudal que ya nosotros habíamos calculado. Bueno, espero que entiendan este problema y bueno, nos veríamos pronto y cualquier cosa pues pregunten, que yo estoy aquí para aclarar sus dudas. Hasta luego.